Aquí está René Delgado, que le tiene a usted fresquecito un reporte de lo que sucedió en su recorrido hacia aquí, hacia acá, con pues motivo de este sismo que no se sintió en la ciudad, pero bueno, sí causó mucha alarma. ¿Cómo está, René? Bien, bien, bien. ¿Cómo Pascal, te fue? ahí. Bien, te oí, te venía oyendo naturalmente, y cuando entró la alarma sísmica, pues naturalmente todo, yo para orillarse un rato, pero no, Sí. yo no sentí absolutamente Pues sí, nada. así. Y celebro que ojalá así haya sido en el resto de los. Ojalá que sí. ¿Cómo Sí. está, René? Buenos Bien, días. bien, bien, Pascal. Mira, aparte de saludar a los radioescuchas, con motivo de esta idea que yo no acabo de menospreciar, porque me parece que sí es importante ver cómo logramos reducir el despilfarro de recursos públicos, pero a la vez cómo logramos que ahí donde se pueda ahorrar no se lastime a la gente o suponga cambios de hábitos. Trataba ayer de pensar dónde podríamos tener un recorte rápido, relativamente sustancial, que además tuviera, como dicen los técnicos especialistas, externalidades positivas. Y me parece que donde se pueden lograr dos propósitos, reducir gasto innecesario y sacudir la forma de hacer política, me parece que está en las prerrogativas de los partidos políticos. Ahí la reducción o bien permitiría el ahorro de recursos, de nuestros recursos para hablar incluso con mayor propiedad, o bien permitiría derivar esos recursos a acciones más productivas o al menos a acciones de mayor justicia social. ¿Por qué pensar en ello, Pascal? Porque el monto que habrán incluso de recibir por el resto del año, el total que a lo largo del año habrán recibido los partidos políticos fue de 6,000, será de Una 6,788 locura. millones de pesos. Sí. Y es que es una cifra que me parece no despreciable, que se podría recortar a partir del año que viene, siempre y cuando se modificara la fórmula que establece el artículo 41 de la Constitución. ¿Y por qué pensar en reducir ahí? Yo no digo recortar al 100%, pero sí recortar sustancialmente esas prerrogativas por dos motivos. Uno, el sentido de haber financiado, de financiar a los partidos. Uno de ellos era lograr emparejar el campo de la competencia y que los partidos tuvieran recursos en función de la representación electoral que tienen. Y el otro era evitar, y ese era el principal, evitar que entrara dinero sucio, privado, a las campañas políticas. Lo cierto es, tú lo decías en el resumen, me parece que de las 7:10, que no sea sobre la base de las sanciones que ayer impuso el Instituto Nacional Electoral a 3 partidos, a Morena, al PRI y al PAN, es evidente que el dinero sucio sigue ingresando a las campañas políticas, a los partidos políticos, pese al flujo de los recursos públicos. ¿No les parece suficiente? No les parece suficiente y nunca les va a parecer suficiente. Entonces, me parece que, por un lado, se impactaría la forma de hacer política y por el otro se reduciría el monto, lo caro de nuestra democracia. De esa medida me parece que sí. Y hay un tercer elemento a considerar. Supuestamente o presuntamente, los partidos están dispuestos a reducir sus montos como lo presumieron el año pasado, fíjate qué paradoja, con motivo del sismo del 19 de septiembre. Y que no lo hicieron. Y que no lo hicieron. Pero todos ellos manifestaron que de una forma u otra reducirían su gasto en favor de los damnificados. Pues tomémosles la palabra sin que medie de por medio un desastre natural, sino, diría, una buena obra diseñada. Entonces, si se reformulara el artículo 41 y se lograra cambiar la fórmula que por sus características año con año aumente el presupuesto de los partidos políticos, creo que ahí lograríamos un ahorro o cuando menos podríamos destinar
parte de esos recursos a otros fines. Porque además está amarrado al padrón electoral. Está amarrado al padrón electoral, carece el padrón, carecen los recursos. Sí. Y fíjate, y otro elemento, Morena hoy tiene las posibilidades de ejercer mayoría, pero si a esa mayoría que de entrada dice querer destinar parte de los recursos públicos a fines sociales, pues tiene la fuerza y supuestamente tiene la voluntad de los otros partidos. De tal suerte que si al arranque de la próxima legislatura, esto es tan pronto como el 1 de septiembre, los partidos en un gesto de solidaridad con la austeridad y con el propósito de destinar más recursos al gasto público, resolvieran la reforma del artículo 41, se podría hacer en el curso de septiembre y se podría incluir en el presupuesto 2018. Solo un mes de este año no se contarían con estos recursos, pero a partir de enero del 19 podrían contarse, ¿te parece? ¿Con 1,000? ¿Con 2,000? ¿Con 3,000 millones de pesos? Que por otro lado obligaría a los partidos a hacer otra forma de hacer política. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque hasta ahora, como no requieren de la ciudadanía, sino solo en su condición de electorado, entonces se vinculan con ella en periodo electoral por dos vías. Por la vía de estarla bombardeando a través de los spots, 26 millones de spots fueron los que se difundieron en esta campaña electoral, o bien por la vía de su humillación, de la humillación por la vía de la presión, la compra o la coacción del voto. Entonces, ahí creo que sí se puede reducir. Impactaría, por un lado, el gasto público y por el otro, la forma de hacer política, Pascal. Sin duda, y yo creo que si pues el espíritu que hay en la sociedad y que motivó pues el cambio político que hemos visto es justamente un mejor uso de los recursos públicos, pues no veo por qué no debería tocarle a los partidos también poner de su parte, ¿no? Y sobre todo cuando dicen que se quieren solidaridad con la sociedad. Pues sí. Y fíjate, y otra medida, no de efecto inmediato, pero sí inmediato, la próxima legislatura podría reducir el número de diputados y de senadores, propuesta que también expusieron los partidos con motivo del sismo. Claro. Claro, todos lo han dicho de alguna manera y creo que tiene lógica. Creo que, a ver, digamos que hemos estado en las coberturas legislativas. ¿Cuántos de los 500 diputados realmente suben a tribuna, participan en los trabajos? Hablamos de las burbujas, ¿no? Como la élite política que es la que resuelve en el Congreso. Sí. Pero demos por bueno que es importante la representación popular. Pero no sé si en 500 en lugar de 400. Pues sí. No sé si en 128 en lugar de que eran 90. Fueron 64 en un tiempo y luego 96 en otro. Bueno, si hay dos de elección directa y uno de primera minoría, ahí ya le bajamos al Senado un tercio y 25% al Congreso. Pues creo que ahí hay algunos pendientes, sin duda. Pues ahí hay de dónde cortar. Hay de dónde cortar. Hay de dónde cortar. Gracias, René. A ti, Pascal. Gracias a René Delgado. 9:30.